Hola, ¿cómo están, hermanos? Los saludo. Que pues en medio de esta situación ajena completamente a nosotros, y bueno, pues sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Probablemente no es una situación que nos guste, pero por algo Dios lo permite. Y bueno, pues nuevamente me da gusto saludarlos y poder continuar a la distancia con la serie que estamos viendo, que son las convicciones. El día de hoy quisiera continuar con el tema, que esta sería la sexta parte. Y el tema de nuestra serie el día de hoy es cómo fortalecemos nuestras convicciones. Hemos estado viendo a lo largo de estos domingos lo que son las convicciones, cómo es que se adquieren por medio de la palabra, qué es lo que hace que nuestras convicciones en un momento dado se hagan débiles, o sea, puedan flaquear, podamos debilitarnos en ellas. Eh, Vimos también ejemplos de hombres de Dios que se mantuvieron firmes en sus convicciones, tenían convicciones muy arraigadas a pesar de todo el ataque, de todo lo que había en contra de ellos. Fueron personas que se mantuvieron firmes. Vimos a Daniel, vimos a sus amigos, a sus tres amigos, vimos a José, el soñador. Y bueno, hemos visto a lo largo de estos domingos cómo son, qué son las convicciones, lo relevante que son, lo importante que son las convicciones. Pero hoy quiero compartir con ustedes la manera en la que podemos nosotros fortalecer en nuestra vida nuestras convicciones. Nuestras convicciones tienen que ir acompañadas de actitudes, de acciones. Y el día de hoy me gustaría compartir algunas cualidades, si podemos llamarlas así, cualidades que tienen que haber en nuestras vidas que van a fortalecer las convicciones que nosotros de alguna manera ya tenemos. Y para empezar me gustaría primero que vayamos al Salmo 32.1. Hoy vamos a ver tres cualidades que necesitamos tener o fortalecer para que nuestras convicciones sean firmes cada día, en medio de cualquier situación, aun cuando puede ser que flaqueemos, aun cuando puede ser que por el desánimo o por lo que otros están diciendo, la presión en la familia, en el trabajo, no lo sé, como lo vimos ya, el poder nosotros cultivar estas cualidades en nuestras vidas va a fortalecer esas convicciones que nosotros tenemos. Así es de que la primera de ellas la encontramos en el Salmo 32.1. Ahora, este salmo es un salmo que el rey David escribe después de que él ha pecado, él ha adulterado, él ha cometido adulterio con Betsabé. Todos conocemos esa historia, todos la sabemos ya. ¿Qué sucede? Bueno, él ve a esta mujer desnuda bañándose, es atraído, es seducido y pues tiene relaciones con ella, y como fruto de esa relación nace un hijo. Pero entonces él manda matar a Urías, su esposo de Betsabé, y ustedes saben la historia. Viene el profeta Natán, le habla duramente al rey David, le hace ver su pecado. Y bueno, este salmo, junto con el Salmo 51, son los salmos que él escribió como respuesta a esa falla, a ese pecado, a esa caída. Y dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Verso 6. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Y pongamos mucha atención al verso 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré y con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor, regocíjense justos, den voces de júbilo todos los rectos de corazón. Fíjense, aquí el salmista está plasmando, ¿no?, todo lo que ha pasado, todo lo que él siente, todo lo que el pecado ha hecho en él. Y ciertamente creo que podemos decir que todos hemos tenido este sentimiento. Probablemente no hemos llegado al adulterio o no hemos llegado a algo que podamos verlo como algo más grande, pero sí podemos decir que tenemos esa misma experiencia, el dolor, el sentimiento de culpa. Pero en el verso 8 y 9 podemos ver que hay un cambio, hay un giro. El salmista escribe hasta el verso 7, pero de repente en este diálogo que él está escribiendo sucede algo. El Señor, tal parece que el Señor, David al estar escribiendo, parece como que el mismo Señor cambia ese diálogo, y entonces el Señor le habla a David. O sea, del verso 1 al 7, él está diciéndole a él su sentimiento, lo que él piensa de Dios, pero en el 8 y 9 es como que si Dios le está respondiendo a esa plegaria y le dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino donde debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y luego verso 9, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. ¿Sí? Aquí hay un giro, aquí hay un cambio. Ahora, ¿cuál es la primera cualidad? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender para fortalecer nuestras convicciones? El primer punto sería tener una buena actitud. O, llamándolo de otra manera, no ser necios, no ser testarudos, no pensar que nosotros sabemos las cosas y que no puede pasar nada. Ese es uno de los errores más grandes. El rey David aquí lo está plasmando. El rey David, con todo y que era el ungido de Dios, era el escogido por Dios, él reconoce que su actitud no ha sido la correcta. De hecho, Dios es el que le está diciendo en el verso 8, le dice: yo te voy a hacer saber, yo te voy a enseñar, te voy a aconsejar, voy a poner mis ojos en ti. Y esto es como que Dios está diciéndonos a nosotros lo mismo. Dice: mira, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, te voy a enseñar, te voy a aconsejar, pero, aquí hay un pero, el verso 9 lo dice: pero no seas como el caballo o como la mula, que si no les jalan el freno, ¿verdad? No entienden, son sin entendimiento, de tal manera que tienen que sujetarlos, porque si no, dicen, no se acercan a ti. Aquí podemos ver entonces que lo primero, tenemos que aprender a tener una buena actitud. Tenemos que tener una actitud mansa, una actitud que hace a un lado su necedad, que reconoce sus errores y que le dice: Señor, enséñame, tú enséñame. Pero el Señor dice: sí te voy a enseñar, sí voy a estar contigo, sí voy a poner mis ojos en ti, pero no seas necio. Eso sería lo primero. Muchas de las veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. No lo decimos, sin embargo con nuestras actitudes lo demostramos. Creemos que podemos tomar decisiones, que podemos hacer cosas mejor que Dios, sin ni siquiera consultarlo, sin ni siquiera pedirle que nos ayude. Y hacemos las cosas exactamente como lo dice Dios en este salmo. ¿Cómo? Pues lo hacemos de una manera incorrecta, como un caballo sin freno o como una mula. Aquí Dios le está contestando al salmista con la promesa de su dirección, pero bajo esta condicionante, ¿no?, de la que acabo de hablar. Ahora,
Tenemos que entender que, por ejemplo, a estos animales a los cuales David se refiere, pues para nosotros no son muy difíciles de entender, porque incluso hay un dicho que dice: eres terco como una mula. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona es cerrada, es testaruda, no escucha, le dicen las cosas y parece como que quiere hacer su voluntad. Es como cuando la Biblia nos enseña de Balaam, que iba haciendo lo contrario que Dios le dijo, y dice que la mula donde iba se recargó contra la pared, y por más golpes que le daba, la mula no avanzaba. Bueno, esa es exactamente la descripción de lo que la Biblia enseña. Tenemos que tener una actitud distinta, sumisa, obediente, abierta, con Dios obviamente. Tenemos que tener una actitud diferente para que Él nos pueda dirigir. Si nosotros mantenemos una actitud todo el tiempo testaruda, nunca vamos a aprender, nunca vamos a ser cristianos que puedan ser dirigidos por Dios. De hecho, esa es la condición que Dios le pone a David. Dice: mira, escúchame, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, voy a poner mis ojos en ti, pero por favor no seas mula, no seas necio, no seas testarudo, si lo podemos llamar así. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 16, nuevamente el Señor utiliza este ejemplo para el pueblo de Israel y dice: Israel es terco como una novilla indómita. Y pregunta: ¿los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso? Pregunta. Dios dice: Israel es terco como una novilla indómita. Aquí ya está hablando de otro animal, pero está hablando exactamente igual de la terquedad de un animal, de una vaquilla, esas que podemos ver cuando se hace una corrida de toros, unos animales que son más chicos que el toro, pero que de la misma manera son testarudos, son animales que no razonan, no piensan. Y Dios está comparando a Israel así y le pregunta: ¿acaso se podrá pastorear a Israel como un cordero cuando su actitud es la de una novilla indómita y terca? Pues no. ¿Cómo puede Dios, o cómo podemos incluso nosotros poder llevar una relación con alguien que es testarudo y necio, que nunca te hace caso? Es imposible. Ahora, llevemos exactamente el mismo principio y llevémoslo con Dios. ¿Qué pasa? Dios le está diciendo a David: David, yo te quiero ayudar, pero tienes que dejar de ser testarudo y necio. Después, nuevamente, pero ahora en el libro de Proverbios, capítulo 3, en los versos del 5 al 8, pues aquí ahora es Salomón, ¿no?, el hijo del rey David, escribiendo los Proverbios. Y en el capítulo 3, verso 5, él escribe y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escuchen: no seas sabio en tu propia opinión. Dice: teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Otra vez, aquí volvemos a encontrar al Espíritu Santo guiando a Salomón a escribir este proverbio, donde claramente le dice: mira, no te apoyes, no dependas de tu propia opinión. Podemos nosotros en nuestras actitudes convertirnos exactamente en eso, como un animal testarudo, un animal que no ve, como una novilla, como un caballo, como una mula, que tienen que ser jalados, si no entienden, no obedecen. Aquí vemos entonces que el apóstol que Salomón está hablando exactamente lo mismo. A lo largo de la Biblia, si ustedes se fijan, vamos a encontrar vez tras vez esto mismo: el tener una actitud, una buena actitud con Dios, una actitud sumisa, una actitud obediente, siempre nos va a llevar a poder obedecer a Dios de la manera correcta.
Ahora, esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo eh, como para que la gente o para que ustedes piensen o para que las personas piensen que el pastor va a manipularnos. No, esto que estoy diciendo es tener esta actitud con Dios y obviamente se refleja con los demás. Pero debemos de ser personas mansas, debemos ser gente que tenemos una actitud diferente, que queremos aprender de Dios, que queremos hacer las cosas diferentes. Esa es la primera. La segunda actitud, cualidad que debemos de cultivar, porque esto se cultiva, ¿no? Es algo que nosotros lo tenemos que provocar en nosotros, tener una actitud diferente, pues es disposición, la disposición. Cuando nosotros tenemos una buena disposición, pues va a ir acompañada siempre, todo el tiempo, de una buena actitud. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pues en general, me refiero en general. Dice el Salmo 57:7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Otras versiones dicen, mi corazón está dispuesto, oh Señor, mi corazón está dispuesto. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra dispuesto de esta manera: ánimo favorable, hallarse apto y listo para algún fin. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Bueno, en Romanos 12:11 dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra versión dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. La actitud de disposición es el poder estar nosotros, como en este caso, ahorita que estamos pasando por una situación muy difícil, que es pues extraordinaria porque está fuera de nuestro control, es algo que ninguno lo esperábamos y nos obliga a tener este tipo de reuniones por medio del internet. Bueno, ¿cuál debe ser nuestra actitud de disposición? Pues estar listos en todo momento, el poder tener una actitud siempre para el Señor, independientemente de que no salgamos de la casa, el poder tener una disposición para Él, el poder tener una disposición para decir, Señor, aquí estoy, el poder decir, Señor, tengo tiempo para poder orar, para poder buscarte, para que en el momento en el que tú me permitas poder ya salir de este encierro, tener una buena disposición. Y no solamente me estoy refiriendo en la iglesia, sino en todo momento, tener una buena disposición para hacer las cosas. El que una persona tenga una buena disposición siempre facilita más las cosas. No es lo mismo tener que estar siempre otra vez lidiando y tratando de hacerle ver a la gente la necesidad que hay de hacer cosas, porque las hay. No es lo mismo que una persona tenga disposición, que tenga un buen corazón para poder estar haciendo las cosas que se necesitan hacer. No necesita uno decirle a la persona, mira, hace falta esto, hace falta el otro. La persona tiene una buena disposición. Tener una buena disposición siempre va a fortalecer nuestras convicciones, siempre. Y número 3, prestar atención. Prestar atención. Pero déjame por un momento describir o desglosar, si me permiten usar esa palabra, desglosar el prestar atención. Miren, el diccionario dice sobre atento o atención lo siguiente: alguien que tiene fija la atención en algo. Y luego también dice de atención, acción de atender. Es muy distinto el que tú estés en un lugar escuchando a alguien, pero tu mente está en otro lugar. Tú puedes estar sentado en la iglesia, o es más, puedes estar ahorita viendo este video y tu mente está en otro lado. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo, al final de cuentas, si yo te pregunto,
probablemente vas a decir, pues no, la verdad no sé ni lo que habló el pastor, no me acuerdo. Bueno, eso no es prestar atención. Es el que nosotros podamos, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, ponerle toda la atención, nuestros sentidos. O sea, fijar todos nuestros sentidos, todo nuestro ser en lo que se está diciendo. No es una casualidad que cada vez que el Señor hablaba una parábola, al final decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la gente no tenía oídos? ¿Que estaban sordos? No. Lo que estaba diciendo es, el que me puso atención, entendió. Y el que no, pues bye, ya se quedó en las nubes, se quedó dormido. Por eso les decía, podemos nosotros estar domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, estar expuestos a la palabra de Dios y no poner atención, salir igual y decir, bueno, ¿de qué habló el pastor? Pues no me acuerdo. Por eso les decía, aún ahorita mismo pueden estarme escuchando y sin embargo su cabeza está en otro lado. Al final de esta grabación, ustedes pueden seguir su vida y van a decir, pues no sé ni lo que habló el pastor. Bueno, entonces no estás prestando atención. Y aquí la cuestión es que nosotros debemos no solamente de escuchar o de oír, sino de escuchar con atención, porque, por ejemplo, en el hebreo, la palabra escuchar lleva también una connotación que tiene que ver con estar atento. O sea, lleva implícito, en sí esa palabra lleva el hecho de escuchar o atender o recibir orientación y poner atención en lo que te dicen. De hecho, también el griego es un idioma muy amplio como el hebreo. Nosotros en el español estamos muy limitados. Pero tanto el hebreo como el griego, en su definición de esta palabra, va implícito el hecho de que una persona no solamente oye, sino que está poniendo su atención. Es como cuando tú le dices a alguien, mira, te voy a pedir que vayas a tal lugar y hagas esto y esto. ¿Sí me entendiste? Si la persona no te está escuchando con atención, va a decir, ay, no, repítemelo otra vez y se lo vas a volver a repetir. ¿Por qué? Porque no te está escuchando con atención. Entonces, si nosotros solamente somos personas que escuchamos lo que se dice, pero no prestamos atención, nunca vamos a poder crecer, no vamos a poder madurar, no vamos a poder ser personas que estemos creciendo. Ejemplos en la Biblia hay muchos. Hay una historia, caso triste, de hecho es un caso bastante triste, de un hombre al que todos nosotros lo conocemos, que fue el rey Saúl. Al rey Saúl se le dijo claramente, el Señor, le dijo Samuel, el Señor me envió a ti para que te unja como rey. Y luego le dijo, está atento. Esto lo encontramos en 1 Samuel 15:1. Le dice, está atento a las palabras de Jehová. Fíjense, está atento. O sea, pon toda tu atención, todos tus sentidos, ponlos fijos en lo que te estoy diciendo, lo que Dios quiere que tú sepas. El problema, si nosotros leemos la historia, es que desgraciadamente no pasó la prueba. Era un hombre que no ponía atención. Escuchaba, pero no ponía atención. Le decía a Samuel, mira, Dios quiere que pongas atención, que hagas esto. Y le decía, sí. Y no lo hacía, no prestaba atención. Y eso es algo terrible. El que nosotros no prestemos atención, el que no escuchemos con atención, que no pongamos diligencia en lo que se está hablando, nos puede acarrear muchas consecuencias. En el rey Saúl fue desechado del reino. La Biblia dice claramente que Dios tuvo que desecharlo, tuvo que quitar del reino. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, al epístola de Hebreos, capítulo 2, empezando por el verso 1, dice lo siguiente: es necesario
que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y los que la oyeron no las confirmaron, o sea, los discípulos y los discípulos a su vez a sus discípulos y ellos a su vez, así sucesivamente hasta el día de hoy. Dice, además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí vemos entonces que hay una clara advertencia. De hecho, cuando hablé de las advertencias, yo hablé de este tema. El que nosotros necesitamos prestar atención a lo que oímos. Si tú no prestas atención a lo que se te está diciendo cada domingo con la palabra de Dios, entonces estás teniendo un problema grave. Déjame rápidamente desglosar este versículo, porque aquí en el griego se utilizan dos palabras para prestar atención, ¿no? La primera de ellas es pararein. Pararein tiene muchos significados, pero uno de ellos, cuando dice no sé que nos deslicemos, se usaba de un anillo que se sale del dedo, o sea, un anillo que tú tienes en tu mano y que de repente se sale de tu dedo. También de una partícula de comida que se te va por otro lado cuando comes. ¿Cuántos de nosotros cuando comemos de repente la comida se nos va por otro lado? ¿Verdad? Está hablando de eso. También habla de un tema que se está introduciendo casualmente en una conversación y que de repente estás platicando y de repente ya sale otro tema. Por ejemplo, estás hablando del coronavirus, ¿no? Y de repente alguien dijo, oh sí, fíjense que estaba escuchando que al Chapo Guzmán le pusieron aire acondicionado. No, no me digas. Y se salió, se desvió la atención. Bueno, de eso está hablando. También habla, esta palabra griega nos habla, que se utiliza aquí, el escritor de Hebreos también nos habla de un dato que se te ha ido de la mente. Estás platicando y dices, espérame, es que aquí lo tenía, aquí y se te fue. De eso está hablando. Cuando dice, no sé que nos deslicemos, habla de estos ejemplos que pueden pasar. Pero también estas dos palabras, prosegein y pararein, del griego, también hablan en un sentido de mar, de un lenguaje de marineros. Por ejemplo, se puede decir de un barco que se ha dejado por descuido en el puerto, donde el marino no ha contado con el viento, con que va a haber marea, y no ha podido atar la embarcación. O sea, es como cuando tú o cuando un marinero deja una lancha o un barco, pero no se asegura de amarrarlo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ir al mar y de ir a un puerto, se pueden dar cuenta como todos los barcos o lanchas tienen que ser atadas. Si no lo haces, ¿qué sucede? Eventualmente la marea, el viento, hacen que se vaya yendo. Cuando tú te das cuenta, llevan kilómetros allá. Bueno, de eso está hablando. Entonces, podríamos traducir estos versículos de la siguiente manera. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. No sea que el barco de la vida se pase por el puerto a la deriva y acabemos en un naufragio. Es una imagen gráfica de un barco que se va yendo a la deriva, a su propia destrucción. ¿Por qué? Porque a la persona, al marinero, se le olvidó atar esa lancha o ese barco. Eso es lo que sucede. De eso está hablando el escritor de Hebreos. Debemos de prestar atención. Prestar atención.
Si nosotros no prestamos esa atención en lo que la Biblia dice, corremos el riesgo de, como consecuencia, olvidarlo y convertir nuestra vida en eso, en un naufragio, en un desastre espiritual. Un ejemplo de esta palabra en el Antiguo Testamento la encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 5. Aquí Nehemías, hay que recordar que Nehemías regresa a construir los muros derribados de Jerusalén. Y se nos dice en el verso 5 del capítulo 8 que Nehemías abrió el libro de la ley a todo el pueblo, porque él estaba más alto. Le pusieron una tarima, digamos, un entarimado donde él se paró y podía ver a todos, ¿verdad? Desde arriba podía ver perfectamente bien a todos. Y dice que todo el pueblo, cuando abrió el libro, estuvo atento. Fíjense, dice, todo el pueblo, cuando abrió el libro, estuvo atento. Ahora tú dirás, bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Bueno, nos va a llevar al éxito espiritual. Dice la Biblia, si tú lees el libro de Nehemías, te animo a que lo leas. El libro de Nehemías es un libro hermoso. Nos dice que el pueblo de Israel atendió todas las palabras que Nehemías les enseñó de la ley, de la palabra, de la Biblia. Todo lo que él les enseñó, ellos estaban atentos. Y como consecuencia de que la gente estaba atenta, los muros fueron levantados en 52 días. ¿Sabes que eso es algo totalmente fuera de lo normal? Es un récord. 52 días levantar los muros. Estás hablando de algo impensable. ¿Qué era lo que los motivaba? El que ellos prestaban atención, ponían atención a todo lo que la ley decía, todo lo que les enseñaban. Dice que desde los niños que maman con sus mamás, los niños hasta los ancianos, estaban de pie frente a Nehemías, y todos los levitas, porque había judíos que habían aprendido ya otras lenguas porque habían sido exiliados, y dice que los levitas estaban ahí traduciendo y explicándoles y clarificando lo que no entendían, porque de repente hay cosas que uno lee y dice, no lo entiendo. Bueno, yo te voy a explicar, ¿verdad? Y les clarificaban, pero ellos ponían atención. Vemos cómo todo esto es consecuencia de lo mismo. Y para terminar, el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 19 al 25, nos dice claramente Santiago nos dice sobre este tema lo siguiente. Dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante o es como el hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y se considera, o sea, un hombre, una persona. Hay que pensar, hay que entender que cuando él escribe esto, los espejos no eran como el día de hoy. Eran hechos de bronce, eran hechos de metal y se pulían. Entonces la imagen, imagínate la imagen que se tomaba de uno, pues era muy borrosa. Entonces la persona iba y se veía a sí misma, y después que se iba decía, ¿cómo me veía? Y se le olvidaba. Está diciendo que exactamente igual. El que no escucha, el que no pone atención y lleva a cabo la palabra de Dios, es así. Pero luego dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, en la de la gracia, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se fijan? Tenemos que tener nosotros siempre presente en nuestro corazón no solamente el escuchar, sino también el prestar atención y llevarlo a cabo. De otra manera, no sirve de nada. Estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que se dice entra por un oído y sale por el otro. Entonces, no, tenemos que prestar atención. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué es lo que me están enseñando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Poner toda tu atención. Ahora, el día de hoy creo que el día de hoy estamos viviendo una época en donde nadie tiene excusa para decir, es que no me acuerdo qué dijeron el domingo, porque el día de hoy creo que no existe iglesia, probablemente sí hay, pero el día de hoy la mayoría de las iglesias tenemos la ventaja de grabar las predicaciones, ya sea por audio o por video, de tal manera que si alguien dice, bueno, yo como que me acuerdo lo que hablaron el domingo, bueno, lo voy a volver a escuchar. Tan solo nosotros tenemos toda una serie de predicaciones, ¿verdad? Muy grande, en donde cada uno de ustedes puede escucharlas, algún tema en particular, este mismo tema, este mismo video lo pueden ustedes volver a ver. Y si les cansa mi cara, pueden también escucharlo porque lo estamos grabando en audio. Entonces no hay excusa. Cualquier persona que quisiera aprender, que quisiera volver a escuchar, porque dice, bueno, yo como que no soy muy bueno para retener hasta que la segunda, tercera vez, adelante. Los recursos están ahí. Tenemos todas las herramientas para poder volver otra vez a escuchar y retener, guardar y poner en práctica. No existe excusa. Las excusas solamente se ponen de parte de uno, porque tenemos todos los recursos. De tal manera que incluso aún en este momento que estamos pasando por este aislamiento, hay muchos recursos. De parte de nosotros tenemos videos, tenemos audios, como lo decía, predicaciones, estudios, audiocápsulas, videocápsulas, o sea, tenemos muchísimo material que cada uno de ustedes, si desea hacerlo, puede profundizar en temas, puede profundizar. Ahora, independientemente de esto, tenemos la palabra de Dios, en la que nosotros podemos ir a la palabra en sus diferentes versiones, de tal forma que si nosotros queremos vivir nuestras vidas, no solamente con convicciones bíblicas y cristianas arraigadas en la palabra, sino fortalecidas con estas actitudes, tenemos que ir a la palabra, tenemos que volver a ella y vivir conforme ella quiere. Así que bueno, estas son las primeras tres, pues podemos llamarles cualidades, virtudes, actitudes, una buena actitud, no ser testarudos, ser mansos. Como dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde, aprendan de mí, tomen mi yugo. Número 2, disposición, estar dispuestos a hacer las cosas. Y número 3, prestar atención, poner atención. Bueno, pues yo espero que este breve tiempo que hemos tenido, porque la realidad es que no es lo mismo estar en la iglesia predicando ante ustedes, ante la gente, que estar haciendo un video como ahorita, ¿no? No es lo mismo. El tiempo se reduce bastante y creo que ustedes se han dado cuenta. Pero creo que lo importante de este video, la esencia, se ha entendido muy bien. Creo que no necesitamos, por la situación, ahondar más en el tema, rascar. Creo que es claro. Es cuestión de que simplemente lo pongamos en práctica. Hermanos, yo de verdad les mando un saludo, un abrazo a todos, esperando poderlos ver pronto y pues darnos un saludo afectuoso, un abrazo, poder convivir, poder estar juntos otra vez. Pero mientras tanto, hermanos, recuerden que tenemos pues varios medios de comunicación
en donde podemos estar continuamente hablando. De mi parte, pues yo voy a seguir hasta que termine esta situación que estamos viviendo. Bueno, voy a estar compartiendo con ustedes y yo espero que el Señor siga haciendo con cada uno a través de estas predicaciones que he estado compartiendo con ustedes, y no solo con ustedes, sino también con todas las personas que nos ven por medio de YouTube, por medio de la internet, también a cada uno de ellos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¿Y qué les parece si terminamos con una oración? Vamos a orar por esta situación que estamos viviendo. Te invito a que ahí en tu casa donde estés, ahí cierra tus ojos y acompáñame. Vamos a orar porque esta pandemia que hay ahorita en el mundo, Dios tenga misericordia como siempre la ha tenido, y que sea con este mundo. Yo sé que Él tiene un propósito y no vamos a tratar de decirle a Dios, quita esto, porque si su voluntad es esta, pues esto va a ser. Pero sí pedirle que nos ayude y que ayude a todas esas personas que están sufriendo por causa de este virus. Señor, te damos gracias y elevamos nuestra oración a ti. Padre, sabemos que tú tienes el control. Nosotros no somos nadie para decir, Señor, quítalo o que esto termine, porque sabemos que tú eres soberano, que tú gobiernas, que tú tienes el control. Solo te pedimos por esas personas, incluyendo hermanos en todo el mundo, que tú seas con ellos, que los guardes, que seas con las iglesias en todo lugar, y también con esa gente que está sufriendo aquí mismo en nuestro país, que está sufriendo por la economía que se está colapsando, que se están quedando sin empleos, sin dinero. Te pido, Señor, para que tú obres. Toma, Padre, esta pandemia. Te damos gracias por todo, sí, con cada uno de los que son parte de esta iglesia local, pero también de la iglesia universal, aquellos que están o que llegan a ver este video. También sé con ellos, Padre, y que estas palabras hayan sido también de edificación para ellos. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios los bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.